Vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, con frío tempranito. Sí, sí. Vio la luna, ¿no? Usted que es un romántico. No. ¿Cómo que? La vi, sí, la vi ahora un Sí. ratito, Ah, pero... no se levantó a la madrugada, quiso decir. No, Bueno. estaba muy frío. No le esperaba. Frío. No le pedía tanto tampoco. No le Claro. pedía tanto, no. No, porque sé que hay muchas personas que valoran muchísimo este aspecto. Y la verdad que está genial que Sí, lo puedan sí. hacer, ¿no? A mí me gustan mucho. A mí me Claro, gustan bueno. Pero usted es un romántico ya empedernido. Sí, sí, es cierto. La he regalado varias veces, siempre me la han devuelto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No hace falta, llévatela. Sí, sí, no, también. Pero es la luna. Gracias. Pero mirá qué linda que está. No importa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, la verdad es que la naturaleza nos ha dado, con estos fenómenos y con lo climático, algún alivio ante tantas adversidades que tenemos que confrontar, ¿no? En lo económico, en lo sanitario. Por lo menos una mirada distinta, diferente, ¿no? Sí, claro que sí. De estos aspectos. Pablo, ¿qué nos ha traído para hoy? Bueno, vamos a hablar de la situación de algunos lugares que vamos a intentar ver a través de episodios concretos cuál es la magnitud de lo que está pasando en el interior argentino con el coronavirus, ¿no? Bueno. Cada vez que sucede en Buenos Aires, ahí pareciera como hubiera una cadena nacional, Sí. e incluso de los propios gobernantes, que lo asumen como una situación inconmensurable. Cuando pasa en el interior, depende de la difusión que le puedan dar en cada provincia, y nosotros queremos darle esa magnitud de esta mirada federal de lo que realmente está sucediendo con el impacto del COVID. Algunas provincias que están en una situación angustiante en medio del crecimiento de casos. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo en tramas. Y la primera está relacionada con una imagen. Las ambulancias que realizan cola en centros asistenciales a la espera de una cama de terapia. Estas imágenes de Villa María. De Villa María, Córdoba, sí. Largas colas de ambulancias aguardando un lugar, una cama. Y han estado hora y media, Pablo, ¿no? Según el relato. Sí, por lo menos. por lo menos más de una hora. ¿Sí? Por lo menos más de una hora el aguardo. ¿Qué es lo que han hecho desde los centros asistenciales en Villa María y en una decisión del propio gobierno de la Municipalidad de Villa María? Bueno, empezar directamente a derivarlos a Córdoba. Está sucediendo lo mismo en la ciudad de Río Cuarto. Están derivando directamente a Córdoba porque no da más el sistema sanitario. En algunos casos se deriva a pacientes de COVID y en otros se deriva a pacientes con otras patologías, pero que no van a poder ser atendidos. Oncológicos, con Accidente de tránsito. problemas cardiovasculares, accidentes de tránsitos, ACV. Han decidido empezar a derivarlos porque no hay atención posible. En Córdoba, Córdoba Capital, San Francisco, Villa María, Jesús María, de alguna manera, y Río Cuarto son núcleos de atención. Entonces allí llegan pacientes de diferentes lugares, ¿no? Que deben ser asistidos. En el caso de Río Cuarto se suma no solamente el sur de la provincia de Córdoba, en algún momento hasta el sur de San Luis era receptado allí. En Villa María ocurre algo similar. Es una situación que nos ha llevado a un límite en la provincia de Córdoba, como sucedió en Santa Fe. En incluso Córdoba estaba recepcionando pacientes de Santa Fe, ¿no? En esa comunicación interprovincial que se había realizado. Hoy la realidad es esta. Largas colas de ambulancias al aguardo de tener un lugar, una cama, para poder ser asistidos. Pero vamos a hacer también este recorrido por otras provincias de la Argentina. A ver. Neuquén, 100% de ocupación. 100% en camas de terapia y 47 pacientes internados en guardias. Sí. El gobierno provincial instó a respetar las medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno nacional. Mirá, Pablo, 100%, no hay camas en Estábamos hablando de esa situación, ¿no? Recién hablábamos con el empresario gastronómico allí que tiene abierto la cafetería en Neuquén, que la gente fue, se tomó un café afuera, como que lo están apoyando. Pero qué difícil es ponerse en esta situación. Al mismo tiempo, en donde ese empresario no consigue pagar el alquiler, cómo pagar los sueldos, tenés esta ocupación del 100% de camas. Ahí nomás, a cuadras, ¿no? Efectivamente, sabemos que el problema económico existe, es latente, hemos hablado mucho sobre esa situación. Ahora, nada resuelve y es imposible pensar en la continuidad de un contexto económico con estas realidades, ¿no? Se necesita descomprimir el sistema sanitario y bajar el número de casos para que sea factible una actividad económica en condiciones más o menos normales. El sistema de salud público y privado se encuentra en un momento de extrema tensión y enfrentando situaciones que en algunos casos
ponen en jaque sus propias fuerzas y posibilidades. Esto lo dijo en un comunicado el Comité de Emergencia Neuquino. Vamos ahora a La Pampa, que sumó 8 muertes por coronavirus. La cifra de internados en UTI alcanzó un nuevo récord al llegar a 68 personas internadas. Habilitaron 6 camas en el área de clínica quirúrgica del Hospital Lucio Molas, donde hay un paciente alojado para tratar de descomprimir. La Pampa era una de las provincias que más había logrado controlar, pero sabemos que de golpe se producen los brotes, los contagios, y es muy difícil por la aceleración que tiene este virus evitar que estas situaciones finalmente se concreten. ¿Qué pasa en Corrientes? Pico de internaciones en terapia intensiva de coronavirus. El hospital de campaña de la provincia registró su máximo nivel de ocupación con 62 pacientes internados en la UTI. Así se armó un hospital de campaña. ¿Te acordás que había sido anunciado por Alberto Fernández sobre el inicio de la pandemia el año pasado? Bueno, la realidad es que ni esto alcanza, porque vos podés incorporar camas, incorporar hospitales, pero si continúa el nivel de contagios, la saturación puede demorar un poquito más, pero en algún momento se llega. ¿Qué pasa en Santa Fe? En Rosario, una de las ciudades más golpeadas por la pandemia, el Rosario y el Gran Rosario hoy no tienen camas. Ayer se realizaron marchas anticuarentena con incidentes y detenidos, que son marchas distintas a las que se desarrollan en otros lugares del país. Porque aquí están convocados no por aquellos que están solo en contra de las restricciones, sino por aquellos que desconocen el virus como tal. Sí, Médicos por la Verdad, por ejemplo, ¿no? Médicos por la Verdad. Pero ayer había representantes de nazis. Hay una nota muy interesante en el diario La Capital de Rosario, en el que describen a un personaje fascista, neofascista, nazi, que golpeó incluso a un periodista y lo describen en una situación muy grave que esto esté sucediendo. Rosario quedó al borde de las 200 muertes de coronavirus en lo que va de mayo. Solo en un mes, ¿eh? Mendoza es una de las 3 provincias con mayor ocupación de terapias intensivas, superior al 95%. Ayer, desde el radicalismo mendocino se pedía que no se saliera a manifestar, que hubiese una cautela por la gravedad del contexto que estaba ocurriendo. En Entre Ríos, la ocupación de camas de terapia intensiva creció más del 81%. La ministra de Salud dijo además que la provincia registra criticidad en la cantidad de oxígeno medicinal. No es solo que faltan más camas, falta oxígeno. Sí, el tema del oxígeno fue un tema también, ¿no? En algunos lugares, aquí lo marca la ministra de Salud de Entre Ríos. Efectivamente. Una descripción que nos permite tener una magnitud de lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. Por eso buscamos estos casos puntuales para revelar lo que está ocurriendo. Y lo más grave de todo esto es lo que ya han advertido los especialistas. Estos días de confinamiento probablemente permitan bajar los casos. ¿En cuánto? En 14 días. Nosotros estamos todavía recibiendo la ola, el impacto de lo que venía anteriormente. Pero aun cuando ya comiencen a impactar la baja de casos, esto no va a implicar que inmediatamente se descompriman las terapias. Porque hay ocupación de pacientes que van a llevar semanas. Sí. Por lo cual estamos ante una situación crítica que va a durar mucho tiempo. Se necesita actuar de manera urgente, naturalmente, como está ocurriendo, para que bajen los casos. No solamente para que se ameseten, tienen que bajar los casos. Pero esta es una realidad que nos va a acompañar lamentablemente mucho tiempo. Bueno, y vamos a ver cuál es la decisión, ¿no? Porque hoy es el primer día hábil con estas restricciones, con el DNU vigente, que es lo que va a pasar a partir del próximo día lunes. Se volverá como antes, se continuará con este DNU, que es prácticamente una fase 1 con algunos retoques. Bueno, habrá que esperar cuál es la decisión justamente de los gobernantes y de las autonomías que tengan cada una de las provincias y las localidades. Sí, me parece que en algunas provincias y en algunas localidades de estas provincias será difícil alcanzar una normalidad en las próximas horas. Mira, no se ha hablado mucho, pero a partir del lunes debería volver la presencialidad en las escuelas. Sí, claro. Y hoy hablamos con unos dirigentes gremiales. ¿En qué condiciones van a volver a las aulas los chicos, las chicas y los docentes? ¿En qué condiciones van a volver? En algunas ciudades hay picos de casos de terapias colapsadas. Vemos la Villa María, planteamos lo que sucedía en el caso de Río Cuarto, lo que ha sucedido en San Francisco. Va a ser muy particular, ¿no?, esa decisión que se tome.
Va a ser muy particular. Va a ser muy complejo, Sí. porque además ya se habla mucho del efecto de las vacunas, lo hemos charlado esta semana, se viene un gran proceso de vacunación en la Argentina, pero también son procesos a largo plazo. Y después hay una tensión social que muchos, y entre comillas, se han bancado este confinamiento hasta el lunes, ¿no? Y después del lunes vemos. Como que está esa presión también en comercio, naturalmente que está. en distintas actividades. Y es razonable pensar de que mucha gente esté preocupada por la economía. Ahora, ¿qué va a pasar con estos niveles de ocupación de terapias? ¿Qué va a pasar si alguien se enferma? ¿No? Cuando no hay camas. ¿Qué pasa cuando no hay camas de terapia? Ojalá que llegue pronto este amesetamiento, que comience a disminuir y que comience a estar un poco más aliviado el sistema de salud, que es lo que nos va a traer tranquilidad. Pablo, muchas gracias. Nos encontramos mañana. Hasta luego, hasta mañana. Chau, chau.